los voy a dejar en esta noche con el pastor Ovidio, muy concentrados todos en la enseñanza. Adelante, pastor Ovidio. Amén, Pastor Andrés, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga. Le damos la bienvenida a todos los pastores, pastoras y líderes que se conectan en esta noche en nuestra reunión de evangelismo. Mis amados, vamos a abrir el libro de los Hechos, capítulo 5 y versículo 42. Vamos a estar mostrando primero unas evidencias del campo para animar a todos los pastores, a todos los ministerios, a todos los líderes a hacer este evangelismo en las casas y a predicar el evangelio públicamente, donde quiera que el Señor nos abra puertas, allá podamos estar compartiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 5 y versículo número 42. Si lo tiene, alce la manito, haga así en la pantalla. Vamos a leer entonces, dice, y todos los días. Cuando dice todos los días, quiere decir el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Y terminaba la semana y nuevamente iniciaban lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Mire que esta era la actividad de la iglesia primitiva. Leer el libro de los Hechos es volver al origen. Volver al libro de los Hechos es conocer el estado original de la iglesia primitiva, una iglesia que predicaba el evangelio todos los días, todas las semanas, todos los meses, todo el año. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban. Esa palabra no cesaban quiere decir no paraban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer nosotros en este tiempo, mis amados pastores, pastoras, líderes. Todos los días tenemos la guianza del Espíritu Santo. El Señor nos va a abrir puertas en muchos lugares, en muchas casas, para que usted y yo podamos predicar y enseñar a Jesucristo. Voy a pedirle el favor a nuestra pastora Daniela que nos ayude a compartir las fotos de evidencia del campo para que todos se vayan animando, mis amados, a predicar el evangelio en las casas, en los parques, en los conjuntos cerrados, en centros comerciales, donde Dios le abra puerta, usted pueda llegar allí con el evangelio. Vamos entonces a estar mirando esta noche algunas fotos antes de entrar en la enseñanza de esta noche. Estas son algunas evidencias del campo. Este es un salón comunal de un conjunto cerrado en Soacha. Estos espacios Dios nos los está entregando, nos está abriendo puertas en los conjuntos cerrados para poder predicar y enseñar a Jesucristo. Vamos a ver otra foto. Aquí estamos en un apartamento en Ciudad Verde, enseñando el camino de salvación en un grupo familiar o una casa misión. Vamos a mirar otra foto. Aquí, este es el grupo de consolidación. Recuerden, mis hermanos, que esas enseñanzas que nos están dando y estamos recibiendo es para que las coloquemos en práctica. Y nosotros recibimos la enseñanza del grupo de consolidación y inmediatamente lo implementamos. Entonces le damos la bienvenida a las personas nuevas al final de la reunión, los llamamos por su nombre, les damos un refrigerio y en el salón de consolidación les presentamos el camino de salvación en 5 minutos. Vamos a mirar otra foto. Aquí están las maestras enseñando todo lo que es entrenamiento de discípulos para la evangelización mundial a los niños, a la nueva generación. Este es el llamado que Dios nos hace, a predicar el evangelio a la nueva generación, que ellos puedan tener claro Amén. para qué vino Cristo a la tierra,
Estos son los futuros Amén. evangelistas, estos son los discípulos que Dios está levantando para que Colombia y las naciones puedan escuchar el evangelio. Vamos a mirar otra Pastor, evidencia una del pregunta. campo. Sí, señor. Pastor Ovidio, una pregunta. Yo quiero, con la sinceridad de su corazón, el sistema que les enseñé la otra vez de cómo empezar a trabajar con los nuevos y pasar ese sistema paso a paso, el sistema de nuevos. ¿Sí me escucha? ¿Me escucha? Mi, Ahora mi sí. pastor se le escuchó entrecortado, pero creo que le entendí que cómo nos ha parecido el sistema que se ha implementado para trabajar con las personas nuevas, ¿correcto? Sí, el sistema de nuevos que les enseñé, ¿les está funcionando bastante bien? Sí, señor, nos está funcionando muy bien. De hecho, lo que el pastor Andrés nos ha enseñado es una verdad. Nosotros estamos viendo cómo la iglesia está cogiendo fuerza, cómo está floreciendo la congregación, cómo se están levantando los discípulos, cómo se están cuidando y haciendo un seguimiento cada vez mejor a las personas nuevas, porque a ellas se les da la bienvenida en la congregación en la primera vez. Se hacen pasar al salón de consolidación, se les da un refrigerio, se les enseña el camino de salvación y posteriormente estas personas las animamos a tomar 4 clases y son 4 clases que tienen que ver con todo lo que es el evangelismo para que ellos puedan entender concretamente eh, quién es Cristo y por qué murió Cristo. Así que ha sido una gran bendición y animamos a todos los pastores, a todos los que están en las clases de evangelismo los lunes y los que están en el seminario para que implementemos todo lo que nos están transmitiendo, porque ahí es donde está la bendición. El que recibió 5 talentos y 2 talentos que hicieron, los multiplicaron. No enterremos las enseñanzas, no enterremos las enseñanzas, no enterremos todo lo que nos están transmitiendo, porque si usted y yo lo aplicamos, vamos a ver que ahí estamos en la misma dirección con Cristo y cuando estamos en la misma dirección con Cristo, agradamos al corazón del Padre. Ese es el testimonio, Pastor Andrés. Ok, muchas gracias. Adelante por señor. Sí, señor. Vamos a ver otra foto. Aquí también estamos en una casa en otro barrio, se llama el barrio Portalegre, y aquí estamos enseñando el camino de salvación. Ya Vamos está a ver si hay conectado. otra foto. Por favor, silenciar los micrófonos. Aquí estamos en otra casa en Bogotá. No está tan cerca de la congregación, pero no nos limitamos por las distancias ni por el tiempo. Estamos a unos 40 o 50 minutos de la congregación, pero hasta allá vamos a enseñar el Evangelio. Aquí está la familia que vive en la casa y esa familia también invitó a sus vecinos, a sus vecinas. Y ahí estamos transmitiendo el Evangelio. Hechos 5:42, recuerde, Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a estar orando por esa dirección del Espíritu Santo para que todos los días podamos predicar el Evangelio en las casas, en la congregación, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Cada vez que el Señor nos abra puerta, ahí vamos a estar llevando el Evangelio. Entonces compartimos, mis amados, estas evidencias de campo, porque la palabra dice, anímesen los unos a los otros. Compartimos estas evidencias, estas fotos, para animarles, para que salgamos al campo, para que vayamos a las casas, a los apartamentos, a los salones comunales, allí donde hayan personas y tengamos en nuestra boca la predicación del Evangelio. Vamos a mirar ahora sí el tema de esta noche, mis amados. Anote ahí en su agenda o en su cuaderno. Vamos a estar mirando, número 1, el proceso. Anote ahí,
Número 1, el proceso. Número 2, el propósito. Y número 3, el objetivo. Recuerde que estamos animando a los discípulos a que tengan su Biblia. La puede tener en digital, pero también les recomendamos que la tenga en físico, tenga su Biblia en físico, tenga sus cuadernos, sus esferos, sus marcadores. Y nosotros como pastores debemos transmitirle esto a la congregación, que ellos entiendan que el mandamiento de Cristo es formar discípulos. Y un discípulo en términos modernos es un alumno, un estudiante. Por lo tanto, cada vez que hay una reunión virtual o hay una reunión en la congregación, animamos a los discípulos para que ellos tomen nota, para que ellos abran las escrituras, lean en la Biblia y así ellos vayan creciendo en el Evangelio. Entonces, número 1, vamos a ver el proceso. Número 2, vamos a ver el propósito. Y número 3, vamos a ver el objetivo. Siguiente imagen, por favor. Muy bien. Entonces, en esta imagen o diapositiva número 2, vamos a explicar y a profundizar en lo que es el proceso. Ese proceso, encontramos una línea en la mitad de la diapositiva con unos puntos y en el primer punto dice AT, significa Antiguo Testamento. ¿Dónde comienza el proceso? El proceso comienza en el Antiguo Testamento y ese proceso me va a conducir al propósito. Por eso si usted sigue la línea hasta el final, va a encontrar NT, que significa Nuevo Testamento, y abajito de Nuevo Testamento hemos colocado propósito, porque el propósito me va a conducir, perdón, el proceso me va a conducir y me va a llevar al propósito. Entonces vamos a mirar a qué nos referimos cuando hablamos del proceso. Encontramos que hubieron 4000 años de historia desde que Dios creó los cielos y la tierra, desde que Dios creó al hombre, desde que Dios creó a Adán y a Eva, hasta el Nuevo Testamento, pasan 4000 años de historia. Creo que se fue la diapositiva. ¿Alguien está viendo la diapositiva? No, señor. No, No, profe. no te ve. Ya la Pastor, van se a fue la colocar. diapositiva, pastor. Listo, ya la tenemos nuevamente en pantalla. Entonces son 4000 años de historia y vemos ahí en el primer puntico que todo esto que pasó en esos 4000 años en el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. Todo ese proceso de esos 4000 años era la sombra de lo que había de venir. Por eso encontramos en el Antiguo Testamento mucha profecía. Hablamos de profecía bíblica, profecía desde Génesis 3, capítulo 15, donde ya se mencionaba y se anunciaba que iba a venir la simiente de la mujer. Y esta simiente es Cristo. La mujer es María. Vemos los profetas en el siguiente punto. Vemos la ley, los profetas y los salmos. Todo ello anunciaba la venida del Cristo. Todo ello anunciaba la venida de Jesús. Vamos a leer Lucas capítulo 24 y versículo número 27. Lucas capítulo 24 y versículo número 27. Dice así, y comenzando desde Moisés. Cuando dice, aquí el que está hablando es Jesús, y Jesús empieza a enseñar, y comenzando desde Moisés, cuando dice desde Moisés, entonces de una vez nos va a llevar al Pentateuco, que fueron los 5 libros
que escribió Moisés. Es decir, que ahí ya nos empieza a hablar de Génesis, nos va a empezar a hablar de Éxodo, de Levíticos, de Números y Deuteronomio. Tenga presente eso, que cuando dice comenzando desde Moisés, es decir, comenzando desde Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, lo que conocemos como la ley de Moisés. Dice, y siguiendo por cuántos profetas. Dice, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Quiere decir que Dios cogió a estos discípulos, aquí está hablando el Cristo resucitado, y él comienza desde Moisés y los empieza a llevar por todas las escrituras de los profetas y les empieza a mostrar y a enseñar todo lo que decían estas escrituras acerca de él, acerca de Cristo. Vamos a mirar otro versículo ahí en el mismo capítulo, Lucas 24:44. Hay un micrófono abierto, por favor, cerrarlo. Lucas capítulo 24 y versículo 44 dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Entonces, nuevamente aquí Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice que era necesario que viniera un cumplimiento. ¿Pero un cumplimiento de qué? Dice, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Algunos creyentes pensaban que solamente el Nuevo Testamento hablaba de Jesús, del Cristo, pero cuando usted y yo empezamos a profundizar en la palabra, nos damos cuenta que no solo el Nuevo Testamento hablaba de Cristo, sino que todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, desde el primer libro que es Génesis hasta el último libro que es el Malaquías. Desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento, todo ese tiempo que transcurrió, todos esos 4000 años, nos muestra a Cristo. ¿En dónde? En la ley, en los profetas y en los salmos. Muy bien, vamos a ir a Juan 5:39. Vamos a seguir confirmando que efectivamente todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Mientras yo estoy compartiendo pantalla, no puedo controlar los audios, así que les invito a todos a que por favor nos colaboren teniendo los audios cerrados. Muchas gracias. Sí, creo que el micrófono de Nidia está abierto. Hay otra persona que tiene su micrófono abierto. Por favor, silenciarlos. Vamos a mirar Juan capítulo 5 y versículo 39. Mire lo que dice. Escudriñad las escrituras. Esto es lo que está hablando Jesús. Escudriñad las escrituras. Pero en el momento que Jesús está hablando en este texto, las únicas escrituras que existían eran la ley de Moisés, los salmos y los profetas. En este contexto del versículo 39, todavía no existía o no se había escrito ningún libro de los que hoy están en el Nuevo Testamento. Es decir, ahí no existían ninguno de los libros del Nuevo Testamento. Entonces, cuando Jesús acá en Juan 5:39 está diciendo escudriñar las escrituras, se está refiriendo a todos los libros del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los salmos y los profetas. ¿Y él por qué les dice que escudriñen las escrituras? Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús dice, las escrituras del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los salmos, los profetas, todas esas escrituras dan testimonio de mí. Por eso hay algo hermoso,
y es que usted va a encontrar a Cristo en todo el Antiguo Testamento. En el segundo punto de la diapositiva, que está en la línea, abajo de ley, profetas y salmos, también vamos a encontrar más adelante lo que son los tipos de Cristo. Por eso vamos a ver muchos personajes bíblicos, como Moisés, muchos personajes bíblicos como los profetas, muchos personajes bíblicos como José, que todos estos personajes eran sombras o tipos de Cristo. Miremos otro texto que está en el libro de los Hechos, capítulo 10 y versículo 43. Libro de los Hechos, capítulo 10 y versículo 43. Mire lo que dice el apóstol Pedro cuando está en la casa de Cornelio y les está predicando el evangelio, les está hablando de Jesús. ¿De quién les está hablando Pedro? A la familia de Cornelio y a sus amigos más íntimos. Les está hablando de Jesús. Y mire lo que cita Pedro. Dice, de este, es decir, de Jesús, dan testimonio todos los profetas. ¿Cuántos profetas del Antiguo Testamento, según el apóstol Pedro, daban testimonio de Cristo? Dice, todos los profetas. ¿Qué hicieron todos los profetas del Antiguo Testamento? Daban testimonio acerca de Cristo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Bien, entonces ya hemos estado mirando varios textos que nos enseñan que Cristo está en todo el Antiguo Testamento. Vamos a mirar uno más que está en Mateo 1:17. Mateo capítulo 1, versículo 17. Dice así, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, mire cómo nos enseña Mateo sobre esta genealogía, que comienza de Abraham, pero termina en Cristo. Del versículo 17, comienza en Abraham y termina en Cristo. Nos muestra 42 generaciones y comienza con el padre de la fe, que es Abraham, y concluye en Cristo. Entonces, vemos cómo todo el Antiguo Testamento es el proceso que nos va a conducir al propósito. Ya en unos minuticos vamos a estar mirando cuál es ese propósito. Otro punto que vemos entonces es los tipos de Cristo. Estábamos diciendo que hay muchos personajes en la Biblia que representan o simbolizan o son un tipo de Cristo. Por ejemplo, Moisés. Se dice que Faraón es un tipo de Satanás y el pueblo de Israel se encontraba en esclavitud y el pueblo se encuentra en esta esclavitud y es cuando Dios se le revela y se le manifiesta a Moisés y lo envía para que vaya como libertador de este pueblo que estaba en esclavitud. Entonces, sabemos que en el Nuevo Testamento la Biblia dice que Cristo también fue enviado, así como el, el Padre envió a Moisés a Israel, así también el Padre envió a Cristo. Cristo es nuestro libertador. Moisés fue el libertador para Israel, pero Moisés es un tipo de ¿quién? De Jesús, de Cristo. Vemos en el tercer punto una línea que dice el sistema sacrificial.
Cuando hablamos del sistema de los sacrificios, este sistema de sacrificios fue Dios el que dio la orden de implementarlo en el pueblo de Israel. Y resulta que cuando un israelita pecaba, entonces debía llevar un cordero, debía llevar un animal y este animal debía ser ofrecido en el altar como sacrificio. Pero todos esos animales, que fueron miles y miles y miles de animales que fueron sacrificados en el Antiguo Testamento, todos estos animales simbolizaban y representaban a Cristo. Vemos a Cristo entonces en muchos. Pastor, el micrófono. Mira la grosera está comiendo, ve. Vemos entonces a Cristo en muchos tipos del Antiguo Testamento, en muchos personajes bíblicos. Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva. Y allí vamos a mirar el propósito. Todo lo que nos hablaba el Antiguo Testamento, todas esas sombras, todos esos tipos, esas figuras de Cristo, todo lo que hablaron los profetas, era para concluir en el propósito. ¿Cuál era el propósito? La muerte de Cristo por nuestros pecados, la sepultura y la resurrección. Recuerde que esto es el Evangelio. Esto es lo que enseña Pablo. Pablo dice que esto es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a mirar entonces el propósito en Mateo 1:21. Mateo capítulo 1 y versículo número 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nuevamente, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ya estamos viendo el propósito con el que Jesús era enviado por el Padre a la tierra, para salvar al pueblo de sus pecados. Miremos en este mismo libro o Evangelio de Mateo, el capítulo 16, Mateo capítulo 16 y versículo número 21. Mateo capítulo 16 y versículo número 21. En algunas Biblias tiene un título que dice Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ese era el propósito. Todo el Antiguo Testamento fue el proceso, y ese proceso nos lleva, nos conduce y nos guía hasta Cristo muriendo por nuestros pecados, siendo sepultado y resucitando al tercer día. Por eso en el versículo 22 dice que entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. 23, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces mire que Pedro con sus palabras quería tratar de estorbar, no entendía, este discípulo no entendía
que todo lo que Jesús acababa de decir, de que debía padecer, de que debía ser muerto y resucitar el tercer día, era todo lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Que todo ese proceso era para que se cumpliera el propósito. Es decir, que Pedro en ese momento, sin entenderlo, estaba en contra de todo lo que mostraban estos 4000 años de historia, todo lo que habían hablado los profetas, todas esas profecías acerca de que venía el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Y vamos a mirar lo que es el propósito en 1 Corintios 15, versículo 3 y 4. Vamos a las cartas del apóstol Pablo. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. El propósito es el mensaje núcleo. Téngalo presente ahí antes de que vaya a leer el versículo 3. Puede escribir ahí en su agenda, el propósito es el mensaje núcleo. El propósito es el mensaje absoluto. El propósito es el corazón de la Biblia. El mensaje núcleo quiere decir que es el mensaje más importante. El mensaje núcleo quiere decir que es el mensaje más importante. Por eso el propósito es lo más importante. Y mire lo que dice el apóstol Pablo acerca de lo que es el Evangelio. 1 Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Si Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué somos los seres humanos? Pecadores. Eso es algo que enseñamos cuando predicamos el Evangelio a las personas. Les decimos que si Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué somos los seres humanos? Pecadores. Y cuando se predica el Evangelio, entonces el ser humano va a reconocer delante de Dios y delante de sí mismo que es un pecador, que está apartado, separado de Dios, que como dice Efesios 2:1, está muerto, muerto espiritualmente en sus delitos y en sus pecados. Se ha convertido en un hijo del diablo, viviendo una vida miserable, y si se muere en esa condición, su alma irá al infierno. Por eso mire lo importante de predicar el Evangelio. Cuando usted y yo predicamos el Evangelio, los ojos de los no creyentes son abiertos. Anote eso ahí. Cuando usted y yo predicamos el Evangelio, los ojos de los no creyentes son abiertos, porque ellos espiritualmente están ciegos. Ellos espiritualmente están muertos. Cuando usted y yo vamos a evangelizar, ¿cuántos se han encontrado con personas que dicen, no, pero yo no soy malo, yo no robo, yo no mato, yo no fumo? ¿Sí? Algunos dicen, yo no soy pecador porque yo no robo, yo no mato, yo no fumo. Todos tienen como esa creencia de la paternidad universal, ¿no? Hay una doctrina que creen muchos que se llama la paternidad universal, donde muchos seres humanos dicen, no, es que todos somos hijos de Dios. Dios es el Padre de todos nosotros. Pero usted y yo hemos estado estudiando y verificando por las Escrituras que la Biblia dice que por causa del pecado el ser humano está separado de Dios, está muerto y se ha convertido en un hijo del diablo. Entonces, cuando yo predico el Evangelio, le digo, Cristo murió por nuestros pecados y murió por nuestros pecados porque la Biblia enseña que los seres humanos somos pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la predicación del Evangelio tiene que llevar al ser humano, al hombre, a reconocer que es un pecador. Ahí comienza el proceso de la salvación, cuando el ser humano empieza a reconocer que es un pecador, que está muerto espiritualmente, que tiene una enfermedad grave, haciendo esa analogía, que tiene una enfermedad grave y que solo hay una medicina que lo puede salvar, y esa medicina es Cristo. Muchas personas, ¿por qué no entienden el Evangelio? Porque a veces nosotros no presentamos el Evangelio de una manera correcta, de una manera apropiada, de una manera bíblica. Entonces muchos creen
haciendo la analogía de un médico y un paciente, muchos creen que están sanos, muchos creen que están bien así como están, pero cuando vamos a las escrituras, entonces les mostramos que no están sanos como ellos piensan, sino que tienen una enfermedad grave. Y esa enfermedad se llama pecado. Y si ellos logran reconocer a través de la predicación del Evangelio que son pecadores separados de Dios, entonces ahí comienza el proceso para la salvación. Eso es lo que hace el Evangelio. Lleva al ser humano a reconocer su condición espiritual, verdaderamente como lo dice la Escritura. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Número uno, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y esto nos lleva a Isaías 53. Usted ve que ahí abajito muchas Biblias tienen una referencia bíblica. De una vez nos está llevando al profeta Isaías, Isaías capítulo 53, donde dice que Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día. Pero fíjese que siempre dice, conforme a las escrituras. Nada de lo que sucedió en Cristo cuando Él vino a la tierra fue una improvisación ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Todo era el plan de Dios. El plan perfecto de Dios estaba desde Génesis hasta Malaquías. Es más, en las cartas de Pedro dice que el Cordero de Dios ya estaba preparado aún desde antes de la fundación del mundo. Cristo ya estaba preparado para el sacrificio, aún, dice el apóstol Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Bien, entonces, todo el Antiguo Testamento, todos los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento, muchos de esos personajes bíblicos del Antiguo Testamento son sombras y tipos que están apuntando hacia Cristo. Ese cordero que sacrificó Abel, ese cordero es un tipo de Cristo. Ese carnero que Dios proveyó a Abraham para que no sacrificara a su hijo Isaac, ese carnero es un símbolo y una representación de Cristo. Usted y yo conocemos la historia y vemos que finalmente Isaac no muere en el altar, sino que Dios provee un carnero. El carnero es el macho de las ovejas. ¿Y qué pasa con Isaac? Isaac se baja del altar y Abraham toma el carnero y lo pone encima del altar y lo sacrifica a Dios. Hay muerte, hay derramamiento de sangre. Ese carnero estaba representando a Cristo. La escalera de Jacob, dice la Biblia que Jacob tuvo un sueño y vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y esa escalera iba hasta el cielo, y cuando él miró hacia arriba en el sueño dice que arriba de la escalera estaba Jehová. ¿Sí? Sabemos que Jehová es el Padre y esa escalera tipifica y simboliza a Cristo. Juan 14:6. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Esa escalera estaba representando que Cristo es el único camino para que el hombre pueda ir hacia el Padre. Y en muchas partes de las Escrituras, entonces, decíamos que vemos a Cristo simbolizado. En el horno, cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados en el horno de fuego, dice que Nabucodonosor vio un cuarto personaje que era semejante a los hijos de los dioses. Ese cuarto era Cristo, Cristo antes de la encarnación. Y así podríamos seguir hablando en muchos textos y en muchos libros del Antiguo Testamento donde vamos a ver a Cristo ahí representado. Bien, vamos a mirar, continuamos con el propósito, porque el proceso nos conduce hasta el propósito. Juan 19:30. Juan capítulo 19 y versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Quiere decir, hecho está. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando dice consumado es como si le estuviera diciendo al Padre, misión cumplida.
el propósito con el que me enviaste a la tierra ha sido cumplido. Estoy aquí en la cruz, muriendo por los pecados de toda la humanidad. Todo lo que estaba profetizado en la ley de Moisés, todo lo que estaba profetizado en los salmos, todo lo que habían profetizado los profetas, ahí en la cruz se estaba cumpliendo. Por eso, cuando usted y yo entendemos el proceso, vamos a entender muy bien cuál era el propósito, porque hay muchas enseñanzas que se concentran, atención a esto, hay muchas enseñanzas que se concentran y se enfocan en el proceso, en los personajes del proceso. Entonces, se habla muchas veces más de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero en esas enseñanzas no hay ni siquiera ni una mínima referencia a Cristo. Se habla mucho de los sacrificios, se habla mucho de Moisés, se habla mucho de Elías, de Eliseo. Entonces se habla de los mantos, se habla de la doble porción, se habla de recibir esto, recibir aquello. Y cuando no conocemos que ese propósito lo que hacía era llevarnos a Cristo, perdón, ese proceso lo que hacía era llevarnos a Cristo, a su muerte, a su resurrección, entonces nos desenfocamos fácilmente. La Biblia tiene un mensaje central y es este, el propósito. Ese es el mensaje central, el mensaje núcleo, el mensaje absoluto, el mensaje más importante de los 66 libros de la Biblia es todo lo que hizo Dios para salvar al hombre, enviando a su Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz, siendo sepultado y resucitando al tercer día. Ese es el corazón de la Biblia. El mensaje más importante de toda la Biblia es este. Por eso en cada enseñanza, en cada sermón, nosotros los pastores, los líderes, los predicadores, los evangelistas, los discípulos, de cualquier tema que usted vaya a enseñar, tiene que tener como centro a Cristo y no pierda de vista la misión. Mateo 28:19. Enfoque los mensajes en Cristo, enfoque los mensajes en la misión y así vamos a tener una iglesia que se despierta y va a ver a Cristo en todos los libros de la Biblia, ¿sí? Va a ver a su Señor, va a ver a su Salvador, va a entender cada vez más el proceso, todo lo que hizo Dios para salvarnos y eso va a despertar corazones agradecidos, corazones que quieren servir al Señor, discípulos que van a ir a predicar el Evangelio. Muy bien, vamos a mirar la otra diapositiva. Y el objetivo. Esta es la tercera parte que miramos. Recuerde que al inicio colocamos una diapositiva que tenía 3 puntos. Número 1, el proceso. Punto número 2, el propósito. Y punto número 3 es el que vamos a mirar a continuación, que se llama el objetivo. Vamos a preguntar ahorita eso y nos gustaría que en el foro puedan decir los 3 puntos. Ojalá se los aprendan de memoria esta noche. Proceso número 1, propósito número 2 y objetivo número 3. ¿Qué hace el Evangelio en nosotros? Ya vimos que es el Evangelio, es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y que todo eso se cumplió porque en el proceso, todo el proceso era una profecía, era una sombra de lo que había de venir. Entonces, ese objetivo que tenemos ahora o que nos da el Evangelio es restaurar la imagen de Dios. ¿Por qué se habla de restaurar la imagen de Dios en el hombre? Porque cuando Adán y Eva pecaron, cuando vino la caída del ser humano, esa imagen de Dios en el hombre se corrompió, se dañó, se distorsionó. Entonces, a través del Evangelio viene la restauración.
de la imagen de Dios en nosotros. Vamos a comprobarlo con la palabra en el libro o la carta a los Romanos, capítulo 8 y versículo 29. Romanos capítulo 8 y versículo 29. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que a través del Evangelio se restaure la imagen de Dios en el hombre, en el ser humano. Esa imagen se va a restaurar en los que creen en el Evangelio. La imagen de Dios se va a restaurar en los que hacen la aceptación, los que creen, los que reciben, los que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Vamos a ver, ¿para qué los predestinó? Dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, dice que Dios ha predestinado para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Cuando usted y yo estudiamos la Escritura, y lo hemos visto ya en los lunes y también lo hemos visto en el seminario teológico, que Cristo es la imagen de Dios. No vamos a mirar el pasaje, pero puede colocarlo ahí en Colosenses 1:15. Dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Lo puede leer en su casa después del estudio. Colosenses 1:15 y también anote ahí 2 Corintios 4:4. Colosenses 1:15 y 2 Corintios 4:4. Esos dos textos nos enseñan que Cristo es la imagen del Dios invisible. Así que cuando dice la Biblia que Dios nos ha predestinado para que seamos conformes a la imagen de su Hijo, es porque en Cristo Jesús vemos una imagen perfecta de Dios. Anote eso ahí. En Cristo Jesús podemos ver la imagen perfecta de Dios. Por eso Cristo será nuestro mayor ejemplo. Por eso Cristo será nuestro mejor modelo de lo que es la imagen de Dios. El mejor ejemplo de la imagen de Dios es Cristo. Es la imagen perfecta de Él. Así que, mis amados, vamos a mirar otros textos que tienen que ver con la imagen de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 10. Colosenses capítulo 3, versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Recuerde que cuando vino la caída, cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, esa imagen de Dios se desfiguró, se distorsionó, se dañó. Y eso es lo que hace, y eso hace parte de lo que es el viejo hombre. Pero cuando viene el Evangelio, cuando se nos presenta a Cristo, entonces empieza a haber una restauración de la imagen de Dios. Verso 10. Y revístase del nuevo. Hay que vestirnos del nuevo hombre. Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Otra vez, vístasen del nuevo o revístasen del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, mire que la imagen de Dios se va restaurando en nosotros cada día. Todos los días se está restaurando la imagen de Dios en nosotros. Algunos teólogos dicen que la imagen de Dios será restaurada completamente en nosotros, en su totalidad, en su esplendor,
cuando venga Cristo nuevamente y tengamos lo que se llama la glorificación, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, nuestros cuerpos sean llenos de la gloria de Dios, cuando el Señor venga por su pueblo, entonces ahí, dicen los teólogos, será restaurada completa y totalmente la imagen de Dios en el hombre. ¿Pero cuál hombre? El hombre que creyó en el Evangelio, el hombre que creyó e hizo la aceptación de Cristo. Bien, otro pasaje para ir terminando, Efesios capítulo 4, versículo 22. Mire la bendición de predicar el Evangelio. La imagen de Dios va a ser restaurada. Por eso no podemos dejar de predicar el Evangelio. Cada vez más vamos a parecernos a Cristo. Allá le estamos apuntando. Ese es el objetivo, ese es el objetivo, que la imagen de Dios sea restaurada en nosotros. La imagen perfecta de Dios es Cristo. Debemos llegar a ser como Cristo, mis amados. En nuestro carácter debemos llegar a ser como Cristo, mansos, humildes. Por eso yo tengo que preguntarme lo siguiente: ¿mi esposa está viendo a Cristo en mí? Para todos los que son casados, hagámonos esa pregunta. ¿Mi esposa está viendo a Cristo en mí? Mi esposa ya está dándose cuenta de que hay unas evidencias, unas señales que indican que la imagen de Dios está siendo restaurada en mi vida cada día. Porque lo que se cree es que la imagen de Dios se está restaurando todos los días, es algo progresivo. Todos los días se está restaurando la imagen de Dios en nosotros. Nuestros hijos están viendo a Cristo en nosotros ya. Ya están viendo que ha comenzado esa restauración de la imagen de Dios en nosotros, en nuestro carácter. Porque miren, mis amados, no le apuntemos solamente al conocimiento. El conocimiento es una bendición. De hecho, Dios quiere que le conozcamos. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que le conozcamos, pero no se puede quedar solamente en el conocer o en el saber. Esto tiene que traer una transformación en nosotros. Hay que desechar el viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre. Y esto se logra es con el Evangelio, con la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios todos los días, estudiando la palabra. El Espíritu Santo empieza a hacer la obra en nosotros. El Espíritu Santo empieza a restaurar la imagen de Dios, la imagen que se dañó, que se corrompió, que se distorsionó por el pecado. Ahora estamos recuperando, restaurando esa imagen. Entonces, las mujeres cristianas que son casadas deben hacerse esa pregunta. ¿Será que mi esposo ya está viendo que desde que yo recibí el Evangelio, la imagen de Dios está siendo restaurada en mí? Nuestra familia, ¿será que pueden decir, oiga, mire que desde que mi hermana, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi primo, mi tío, mi abuelita, desde que ellos aceptaron a Cristo, desde que empezaron a buscar de Dios, desde que ellos empezaron a seguir el Evangelio, vemos un cambio en sus vidas, vemos una transformación? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está aconteciendo? La imagen de Dios está siendo restaurada en nosotros. Entonces no perdamos de vista a Cristo, porque Cristo es nuestro modelo. Es el mejor ejemplo de lo que es la imagen perfecta de Dios. La podemos ver en Jesús, en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado, está lleno de vicios, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es la imagen de Dios? La imagen de Dios es
la verdadera sabiduría. La imagen de Dios es el verdadero conocimiento. Anote ahí, vamos despacio. La imagen de Dios es la verdadera sabiduría. La imagen de Dios es el verdadero conocimiento. La imagen de Dios es la santidad. La imagen de Dios también es la autoridad. Dice la Biblia que Dios les dio autoridad en el huerto de Edén a Adán y a Eva para que se enseñorearan sobre toda la creación. La imagen de Dios entonces también conlleva autoridad, eternidad. Dios puso eternidad en el hombre. Esta es la imagen de Dios. Tiene que ver con el carácter. Todo esto se va restaurando cada vez más en nosotros. Que la gente no nos vea a nosotros, que vean a Cristo. En nuestro carácter debemos reflejar a Dios. Restaurar la imagen de Dios quiere decir que vamos a reflejar a Dios en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, que realmente la gente pueda decir, oiga, este hombre es un hijo de Dios, esta mujer es una hija de Dios, esta mujer habla y yo siento esa Dios cuando esta mujer habla, la voz del buen pastor. Este hombre es diferente en todas las cosas. 24 dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muy bien, mis amados, vamos a mirar la otra diapositiva. La conclusión. Vamos a mirar estos 4 puntos de la conclusión. Punto número 1. Muchos mensajes se enfocan en el proceso, es decir, en eventos, personajes, lugares y se olvidan del propósito, es decir, del evangelio, de Cristo, y se olvidan del objetivo que es que la imagen de Dios sea restaurada en el hombre. Entonces, cuando yo no tengo claro el mensaje núcleo de la Biblia, el mensaje central, el mensaje más importante, tanto en los libros del Antiguo Testamento como del Nuevo, entonces me enfoco en el proceso, me enfoco en los eventos del Antiguo Testamento, me enfoco en los personajes, me enfoco en los lugares y voy perdiendo de vista a Cristo. Entonces, hay muchas enseñanzas sobre Canaán y cómo direccionamos eso al propósito. Canaán era la tierra donde iban a ser el Mesías. Canaán era esa tierra donde iban a ser el Mesías. Cuando hablamos de personajes, nos enfocamos mucho en los personajes, en los profetas, en Eliseo, en la doble unción, en Elías, en muchos de estos personajes del Antiguo Testamento y perdemos de vista el propósito que es el Evangelio. Todo eso nos conducía o nos conduce al propósito que es el Evangelio. Punto número 2, el proceso nos conduce hacia Cristo. Todo lo del Antiguo Testamento, todos esos años de historia, todo eso nos conduce hacia Cristo. Punto número 3, el propósito es el mensaje absoluto, el mensaje núcleo, y este es el Evangelio de Jesús. El Cristo, quien murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Y el punto número 4 y último, el objetivo es la restauración de la imagen de Dios. Ese es el objetivo, la restauración de la imagen de Dios en el hombre. Bueno, le damos la gloria a Dios, mis amados. Vamos a tener un tiempo de foro. Pueden ir alzando su mano virtual y iniciamos con el pastor Javier Monroy. Pueden ir